nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, aquí Padre Michel Bonifaz los saludo y bendigo. Con sus familias continuamos nuestra explicación del Catecismo Mayor de la Iglesia Católica, publicado por el Papa San Pío X. Por eso lleva su nombre, Catecismo Mayor del Papa San Pío X. En los hechos es el Catecismo de la Santa Iglesia Católica, publicado por este Papa. Hoy vamos a hablar del bautismo de Jesús y de su ayuno en el desierto, en la tercera parte de este catecismo, párrafo 92. Usted sabe que este catecismo tiene 4 partes: la fe, la doctrina, 994 preguntas y respuestas que hemos ya explicado. Después tiene las fiestas de nuestro Señor Jesucristo, de la Virgen y de los Santos, 221 preguntas. Y en la tercera parte nos habla de la historia sagrada, de resumen de la Biblia y Nuevo Antiguo Testamento, y también resumen de la historia de la Iglesia en un conjunto de 142 párrafos. Hoy vemos el párrafo 92, que nos habla del bautismo de Cristo nuestro Señor y de su ayuno en el desierto. Primero voy rápidamente leer lo que dice aquí el catecismo, después voy a explicar un poco esto. Nos sabemos que Juan Bautista, hijo de Zacarías y de Isabel, destinado por Dios, como se dijo, para ser el precursor del Mesías y preparar a los judíos a que lo recibiesen, se había retirado al desierto a hacer vida penitente. Juan Bautista es el último gran profeta del Antiguo Testamento que hace eslabón con el Nuevo Testamento. Se llama precursor del Señor porque el precursor que corre delante, el que anuncia, el que prepara el camino. Los precursores eran los que corrían delante de los reyes e emperadores para anunciar su llegada a tal o tal lugar y ciudad. Entonces Juan Bautista fue destinado por Dios a predicar la penitencia al pueblo hebreo. ¿Por qué? Y porque un pueblo lleno de pecados es como muerto, de ahí el pecado mortal. Un cadáver no habla, no siente, no dice ¡ay! Está tirado ahí. Un pueblo lleno de pecados no puede recibir el mensaje del Evangelio. Cuidado, mientras más hay pecados, más uno se hace ciego y sordo. Entonces él fue a hacer penitencias extraordinarias, ayunos, y finalmente toda la Judea salía para escucharlo, y él predicaba un bautismo de penitencia que no tiene nada que ver con nuestro bautismo cristiano. De una vez se lo digo porque los protestantes que pretenden ser bíblicos, evangélicos, Biblia, evidentemente son ciegos, no entienden, no leen. Y con razón decía el padre Giovanni Perrone, un gran teólogo del siglo XIX, jesuita, de los buenos, y bien decía, los protestantes de hecho no reciben su fe humana inventada de la Biblia, sino de sus pastores, de sus catequistas de error y herejía, seguidores de Lutero. Sí, la Biblia es un pretexto. Toman la Biblia, después explican y dicen el contrario de lo que dice. Realmente es curioso, pero así es. Pobre gente, ¿no? Entonces, Juan Bautista va a predicar un bautismo de penitencia, que es un rito judío, no tiene nada que ver con nuestro bautismo cristiano. Llegado el tiempo de dar principio a su misión, vestido de pieles de camello y al cinto un ceñidor de cuero, como nuestros monjes, salió a la ribera del Jordán y comenzó a predicar un bautismo de penitencia. Su voz era: hagan penitencia porque se acerca el reino de Dios. Entonces el fin de Juan Bautista es preparar los corazones a la penitencia para
que una vez purificados, perdonados, arrepentidos, abran los oídos a la predicación del Mesías, a la predicación de Cristo. Es algo muy importante esto, ¿no? Realmente muchos no saben nada de esto, pobres de ellos, pero así es. Entonces es un bautismo de penitencia que está predicando Juan Bautista, y para excitar más y más a la penitencia a los que le veían y prepararlos al bautismo cristiano, bautizaba en Jordán a los que se mostraban de buena voluntad. De todos los lugares y ciudades venían multitud de gentes y oían atentas las predicaciones de Juan Bautista y eran bautizadas por él confesando sus pecados. Entonces, este bautismo, la palabra es verdad, es igual que nosotros, que nuestro bautismo sacramento, pero es un rito de purificación, También venían los fariseos y los saduceos, pero cuando Juan los vio, les dijo lleno de indignación: raza de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira venidera? Hagan pues frutos dignos de penitencia, y no digáis en vuestro interior: tenemos a Abraham por padre. Pues yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Pues la segura está puesta a la raíz del árbol, y todo árbol que no da buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Entonces aquí Juan Bautista, hombre recto, hombre correcto, hombre de Dios, reprocha a los fariseos su corazón duro. ¿Qué va a pasar? Y bien, un día nuestro Señor va a presentarse a la edad de 30 años. Cristo empieza a manifestarse al mundo y Cristo se presentó entre la muchedumbre del pueblo delante de Juan. Juan, que lo reconoció, quiso al principio excusarse, pero vencido luego por el mandamiento de Cristo, lo bautizó. ¿Qué pasó ahí? Bien, Juan Bautista dice que usted viene a mí, yo necesito ser bautizado por ti. ¿Usted para qué viene? Y Jesús le dice de cumplir las escrituras, Entonces Cristo baja al agua, y al subir del agua, Dios Padre habla desde el cielo, y el Espíritu Santo viene sobre él en forma de figura de paloma. Bajó sobre él y se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo muy amado. Entonces nuestro Señor aquí, ¿para qué baja al agua? Y bien, para santificar las aguas, para santificar esas aguas que van a servir a nosotros como materia del bautismo cristiano. Los judíos al inicio pensaban que Juan sería el Mesías, y él dijo: no, yo no lo soy, ni siquiera soy digno de soltar sus sandalias, sus zapatos. Él va a bautizar con agua, fuego y Espíritu Santo. Entonces nuestro Señor, al bajar al agua, santifica las aguas y se da de conocer como el Mesías, y de hecho ahí revela el misterio de la Santísima Trinidad. Recibido el bautismo y guiado por el Espíritu Santo, Jesús fue al desierto, donde pasó 40 días y 40 noches en vigilias, ayunos y oraciones. Entonces fue cuando quiso ser tentado del demonio en varias formas para enseñarnos a vencer las tentaciones. Entonces, ¿por qué Jesús fue tentado? Para enseñarnos a vencer las tentaciones. Es algo muy importante esto, ¿no? Cuando el demonio dice: si eres hijo de Dios, diga que estas piedras se hagan pan.
Y Cristo contesta, el hombre no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Lo lleva a la cumbre de la torre del templo y le dice, échate abajo, no te enterarás del Señor tu Dios. Por esto debemos hacer lo que podemos, lo que debemos, lo debemos a la gracia de Dios. Y cuando el demonio le muestra por la imaginación todo el poder, riqueza de los reinos del mundo, dice, te doy todo esto si me adoras, y nuestro Señor ahí se enoja, vete lejos de aquí, Satanás, al Señor tu Dios solo adorarás. Entonces esto es lo que dice el Papa San Pío X, el párrafo 52. Profundizamos este tema del bautismo. Entonces dije que hay dos tipos de bautismos. De hecho, los dos tipos de bautismo están en el mismo versículo, San Mateo 3:11. ¿Qué dice San Juan Bautista? Yo os bautizo con agua. Hay uno mayor que yo, no soy digno de soltar las correas de su zapato, él os bautizará con fuego y Espíritu Santo. Y bien, esto está San Mateo 3:11. Entonces, hay dos bautismos. Ahora los protestantes que no entienden nada de la Biblia, que nos robaron y por desgracia intoxicados por explicaciones que se hacen pasar por bíblicas. Claro, la cáscara es bíblica, pero la esencia ya es herética. Y vienen y confunden todo. No bautizan, no quieren que bauticen niños, porque supuestamente Jesús se bautizó a los 30 años. Primero, Jesús no necesita ser bautizado. No necesita para nada ser bautizado porque es Dios encarnado, el santo de los santos. Primero. Segundo, muy claramente el Evangelio nos habla de bautismo de penitencia, de arrepentimiento. Mientras que el nuestro es un bautismo por el Espíritu Santo, fuego. Y nuestro Señor instituyó el bautismo cristiano al subir al cielo. Vayan en todo el mundo, predican a todas las naciones, bautizan los nombres del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. San Mateo 28, 19, 20 está ahí al final de Evangelio de San Mateo. Entonces hay dos bautismos: bautismo de penitencia, rito judío que practicaba Juan Bautista, y es lo que Cristo recibió, no por necesidad, sino para santificar las aguas y manifestar su divinidad. Y el bautismo sacramento hecho en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los niños bautizados, bien, se bautizan para borrar en ellos el pecado original, que es un pecado heredado y no es un pecado personal. Hay unos que no bautizan a sus hijos, y bien los ponen en peligro de no salvarse. ¿Por qué? Y porque el niño nace en el pecado original, es decir, nace sin la gracia, sin la santidad, sin el Espíritu Santo, separado de Dios. Es el problema. Entonces, Adán, que perdió la santidad, la gracia, y bien no pudo comunicarla a sus hijos. ¿Qué nos comunica Adán? Nos comunicó una naturaleza humana despojada de la gracia, inclinada al mal, separada de Dios y bajo el poder del demonio. Eso dice San Pablo a los Romanos 5:19. Ahora Cristo viene a salvarnos. Por eso el bautismo sirve para devolver al niño la gracia, haciéndolo hijo de Dios. Ningún versículo de la Biblia prohíbe el bautismo de los niños. Ningún versículo de la Biblia prohíbe el bautismo de los niños. Al contrario, en la Biblia está dicho, y Cristo lo dice, de bautizar toda criatura. San Marcos 16:16. Y San Juan también. El que no renace del agua del Espíritu Santo no puede entrar en el reino de los cielos. San Juan 3:5. Entonces, no bautizar a los niños es contradecir la Biblia. Dijimos, ningún versículo de la Biblia prohíbe el bautismo de los niños. Así es, ningún versículo. Al contrario, la Biblia dice bautizar toda criatura. San Marcos 16:16. Ahora, la Santa Iglesia que Cristo fundó siempre bautizó a niños y adultos del siglo I al XXI. Juan Bautista habla de dos bautismos, ya lo dije. Un bautismo de agua en señal de arrepentimiento, que es un rito judío, y un bautismo sacramento por el Espíritu Santo y fuego, y esto está en San Mateo 28:19. Entonces, en San Mateo 3:11 dice, hay dos bautismos. Yo bautismo con agua,
hay alguien mayor que yo, no soy digno de saltar con sus zapatos, él bautizará con fuego, Espíritu Santo. En nuestro Señor, al subir al cielo, dice, bauticen al nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, esto contradice las pretensiones protestantes que no dejan bautizar a los pobres niños que nacen en el pecado original. Queridos hermanos, última indicación, el bautismo, además de borrar el pecado original, nos hace hijos de Dios, nos da la gracia, la fe, la esperanza, la caridad del Espíritu Santo, las virtudes y dones del Espíritu Santo, y graba un sello espiritual en nuestra alma que nunca se borra. Por eso los que vuelven a bautizar gente ya bautizada, los manchan, pecan gravemente. ¿Por qué? Y porque dice la Biblia, y digo a estos disques bíblicos, hay un solo Señor, una fe, un bautismo. Un bautismo, no hay dos bautismos. Efesios 4:5. Colosenses 2:12. Entonces, el bautismo de nuestro Señor no es el santo sacramento. Hemos dicho también que fue al desierto, ayunar, rezar, prepararse para darnos el ejemplo de no discutir con el demonio, de no hacerle caso, de no discutir con él. Cuando discute con el demonio siempre se pierde. El demonio hace falta menospreciarle y hacer lo contrario de lo que dice. Si Dios quiere, en las charlas siguientes vamos a empezar la vida pública de Cristo y hablaremos de los primeros discípulos, elección de los primeros apóstoles. Queridos hermanos, si quieren conocer más mejor su fe católica, por favor suscríbanse a nuestro canal Catecismo Católico Tradicional y reenvíen estas charlas a sus contactos. Díganle que se suscriban, que escuchen, que aprendan. La ignorancia de los católicos favorece la perdición de las almas y la herejía protestante.